Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, muchachos. El día de hoy les voy a explicar cómo se trabaja en el programa SAM. Recuerden que antes de iniciar hay que tener activos los módulos Apache y MySQL. Estos son los dos módulos que nos van a permitir crear las bases de datos. Una vez se hayan activado los dos módulos, hay que verificar que ambos módulos queden en color verde. Este color significa que los servicios o los módulos están activos. Luego vamos a ingresar al localhost. Una opción es ir directamente al navegador y escribir localhost /php myadmin, o mi admin, que sería como una opción. Esperamos mientras nos carga la interfaz. Y acá tenemos la interfaz de usuario. Una manera también rápida de ingresar a localhost es a través de SAM, en la opción de admin, en el módulo de MySQL, en admin, me va a llevar directamente al localhost. Entonces lo pueden trabajar de las dos maneras o de las dos formas. Bueno, una vez ingresamos a la página principal del localhost o de SAM, vamos a encontrar en la parte izquierda los nombres de todas las bases de datos que hemos creado. Entonces, esas son todas las bases de datos que yo tengo. En el menú superior tenemos acá base de datos, tenemos la consola SQL, tenemos el estado, cuentas de usuario, tenemos exportar base de datos. Esta opción me sirve una vez que yo he terminado mi base de datos, la puedo exportar para descargarla en mi equipo. Acá puedo importar una base de datos que ya haya creado en otro equipo. Más tenemos varias opciones. Vamos a crear una base de datos. En este caso vamos a hacer el ejemplo de la base de datos del matrimonio. Recuerden que había que hacer una base de datos para guardar la información de los matrimonios que se realicen. Entonces, vamos a crear una nueva base de datos. El nombre va a ser matrimonio. Les recomiendo no utilizar letras mayúsculas y no utilizar espacios. Entonces, sería matrimonio BD, que significa base de datos. Eso que sale acá es el idioma de la base de datos. Hay muchos idiomas. Cada código representa un idioma. Para el idioma español vamos a utilizar la que se llama UTF-8 Spanish 2.5. Entonces, esa es la base de datos o ese es el idioma de la base de datos que vamos a utilizar. Ese idioma simplemente es para cuando yo ingreso un dato, por ejemplo, cuando yo ingreso un nombre o cualquier dato dentro de la base de datos, él me reconozca las tildes y la letra N. Le damos crear y verifiquen que una vez creado, aparece acá el nombre de la base de datos. Ahora vamos a crear las tablas de la base de datos. Vamos a empezar con la tabla esposos. Vamos a crear una tabla para los esposos y va a tener 4 filas. Este es el tamaño de las filas. La primera fila va a ser documento, la segunda fila va a ser nombre, tenemos el teléfono, podemos tener fecha de nacimiento. Recuerden que no se deja espacio, fecha de nacimiento y podemos poner dirección. En caso de que yo requiera más celdas o más columnas, acá le puedo agregar cantidad de filas o columnas. En este caso voy a agregar otra fila y miren que ya acá me aparece. Entonces tenemos el documento, el nombre, el teléfono, la fecha de nacimiento, la dirección y podríamos poner también el correo electrónico. Estos son los nombres de los campos. Recuerden que estos son el tipo. Para documentos vamos a trabajar el tipo doble, los nombres varchar, los teléfonos doble también, la fecha de nacimiento es day, una fecha, la dirección va a ser varchar,
Recuerden que es varchar porque tiene números y letras. Y el correo electrónico también va a ser varchar. Ahora bien, los campos que son tipo doble no requieren longitud, pero los que son tipo varchar sí requieren la longitud. La longitud sería como el tamaño de los caracteres que yo voy a ingresar. Por ejemplo, si yo pongo la longitud de 3, solo puedo ingresar un nombre que tenga 3 letras. Por ejemplo, Luz, Ana, Ani. Si quiero ingresar un nombre más grande como Juan, Pablo, no me va a dejar ingresar ese nombre. Con la longitud de valores hay que hacer un poco amplio, es mejor que sobre a que falte. En este caso le voy a poner longitud de nombre 150. En caso de que haya una persona que tenga nombres y apellidos muy largos. Recuerden que hay personas que tienen 3 o 4 nombres. El teléfono, como es numérico, no requiere la longitud. La fecha tampoco requiere la longitud. La dirección sí requiere la longitud. Voy a poner, por ejemplo, 200. En caso de que quiera poner el nombre de la ciudad, el barrio, el apartamento, el conjunto. Y el correo electrónico lo voy a dejar con una longitud de 100. Listo. Le voy a dar acá en continuar. La opción de continuar que está acá abajo, de guardar. Y acá ya he creado mi tabla. Miren que la tabla se llama esposos y esos son los campos. Voy a poner la llave primaria. En este caso selecciono documento, mi llave primaria, le doy en primaria. Entonces ya acá he agregado mi llave primaria. Recuerden que cuando yo agrego una llave primaria o una llave foránea, se debe visualizar la llave de color dorada. En el caso de las llaves foráneas, es color plateado. Ahora bien, también les voy a explicar algo que por acá, en caso de que yo me haya, por ejemplo, que el correo sea primero que el teléfono y yo quiero subir ese campo después del teléfono, en la opción mover columnas, puedo mover los campos, en caso de que me hayan quedado pues como corrido. Vamos a crear la tabla, recuerden que son los esposos, está el juez, están los testigos, vamos a crear otra tabla, damos acá en matrimonio y le damos en nueva. Acá sería testigos, en los mismos campos, documento, testigos, para que no se me confundan con los documentos de los esposos. Entonces, nombre, testigos, teléfono, testigo y la dirección. Listo. Acá tenemos el documento es varchar, es doble, los nombres son varchar, los teléfonos son dobles y la dirección va a ser varchar. Recuerden que yo puedo agregar mucho más campos como la fecha de nacimiento. Vamos a agregarle la fecha de nacimiento acá. Fecha de nacimiento, testigo, que sería tipo D. Y le ponemos la longitud o el tamaño a los campos que son varchar. 150 para los nombres, 100 para la dirección y le damos guardar. Acá tenemos creada nuestra tabla de testigos. Debemos ponerle la llave primaria al documento. Tenemos documento testigo y le damos en primaria. Vamos a crear la tabla para guardar a los jueces. Entonces vamos a poner acá juez. Recuerden que los jueces son las autoridades civil. Ponemos autoridad civil, que ustedes lo tienen así. Ahí iría también el documento, autoridad, el nombre autoridad, iría el teléfono, iría a la notaría donde trabaja en una notaría o digamos que trabaja en una notaría. Notaría autoridad. Listo. Pues acá podemos agregar también muchos campos como son el código. Vamos a ver
código profesional, que sería pues un número. Podríamos agregar pues la fecha de nacimiento, bueno, en muchos campos. En este caso vamos a guardar el documento, el nombre, el teléfono, la notaría y el código profesional. El documento es doble, el nombre ya saben que es Barchar, los teléfonos son doble, en el caso si es teléfono celular, la notaría vamos a ponerlo entero, ya que vamos a hacer vamos a hacer una relación con otra tabla que se va a llamar notaría. Y esa sería la llave foránea. Y el código profesional vamos a ponerlo entero, en números. Recuerden que solo le ponemos longitud a los campos que son Barchar, 150, y le damos guardar. Le ponemos la llave primaria, que sería el documento, y en este caso la notaría va a ser una llave foránea, ya que voy a crear una tabla que se llame notaría. Entonces en ese caso voy a poner notaría autoridad como llave foránea. Para poner una llave foránea le damos donde dice índice. Tienen que tener mucho cuidado que no se les vaya a confundir con único. Ponemos índice y vamos a aceptar. Miren que ya me quedó la llave de color plata. Significa que este campo es una llave foránea. Vamos a crear la notaría. Acá crearíamos notaría. Acá sería código notaría. Nombre notaría. La dirección. Y podemos poner el teléfono de la notaría. Recuerden que como yo en la tabla autoridad código entero, ese también debe ser entero para poder crear la relación. Eso, y le ponemos acá la longitud, solo les va a echar, digamos, guardar. Ahora vamos a ir a notaría, vamos a poner la llave primaria al código, sería la llave primaria. Y tenemos, entonces tenemos la notaría. En la notaría trabajan autoridad civil. La autoridad civil casa a los esposos. Los esposos tienen unos testigos. En este caso nos hace falta la tabla que sería matrimonio. Ahí iría el código del matrimonio, la fecha del matrimonio, es importante la fecha, la hora del matrimonio. Podríamos poner acá, vamos a agregar más columnas, vamos a agregar el juez, la autoridad civil, entonces juez matrimonio. Vamos a poner acá el lugar. Vamos a poner acá el esposo, obviamente. Vamos a poner acá la esposa. Esposa matrimonio. Vamos a agregar, faltan los dos testigos. Sería testigo 1. Testigo 2. Listo, entonces revisemos. Tenemos por el momento el código del matrimonio, tenemos la fecha, tenemos la hora del matrimonio, o la persona que los va a casar, tenemos el lugar del matrimonio, tenemos el esposo del matrimonio, la esposa, el testigo 1, el testigo 2, y ya, yo creo que sería como todo. El código va a ser entero, la fecha va a ser day, la hora va a ser time, donde dice time.
El juez va a ser doble. Recuerden que aquí va a ir el documento del juez y como yo la autoridad la registré el documento doble, debe ser también doble. El lugar de matrimonio va a ser Bachar. El esposo va a ser doble. Recuerden que aquí va a ir el documento del esposo. El documento de la esposa va a ser también doble. El testigo también va a ser doble. Y también va a ser doble. En este caso nos sobran dos filas, acá no hay ningún problema, las filas o las columnas que estén en blanco las va a eliminar, entonces no se preocupen si agregan más columnas y están sobrando. Recuerden que le ponemos longitud de texto solo a los bazar, en este caso vamos a dejar las 400 y le vamos a dar guardar. Ahora bien, ya tenemos toda la tabla de matrimonio. Recuerden que esta tabla tiene varias llaves foráneas, pero también debe tener una llave foránea. Acá el código de matrimonio es un código que se va a generar autoincrementable, es decir que el código depende de las veces de la secuencia. Por ejemplo, las primeras personas que se casen, el código va a ser 1, la segunda persona va a ser 2 y así sucesivamente. Es un código que no sabemos, el cual lo vamos a poner como autoincrementable. Entonces selecciono el campo, doy en la opción más, y acá vamos a poner en la opción cambiar. Que se nos olvidó poner el campo autoincrementable. Entonces miren que acá hay una opción que es A, raya al piso, I, significa autoincrementable. Selecciono autoincrementable y le doy guardar. Y cuando yo selecciono un campo autoincrementable, el defecto me pone la llave primaria. Todos los campos que son autoincrementables por defecto tienen la llave primaria. Este campo autoincrementable yo lo puedo poner también cuando esté creando la tabla, lo que se me pasó al momento de crear la tabla. Ya tenemos la llave primaria. Recuerden que debemos tener varias llaves foráneas. Las llaves foráneas son el juez, el esposo, la esposa, el testigo y el testigo 2. Entonces, todos estos campos van a ser índice. Miren que acá ya me sale la llave foránea y ya tengo las tablas creadas. Acá podríamos crear más tablas, como sería pues el lugar de matrimonio. En caso yo puedo poner otra tabla, por ejemplo, para el lugar de matrimonio, puedo poner otra tabla para los regalos, otra tabla para los invitados. Hay muchas tablas que yo puedo agregar, pero en este caso lo voy a hacer así sencillo, para explicarles el ejemplo. Entonces vamos a hacer las relaciones. Para crear las relaciones yo debo seleccionar el nombre del matrimonio, acá, de la base de datos. Miren que yo acá tengo seleccionado la tabla, pero requiero seleccionar la base de datos. Entonces selecciono la base de datos, verifico que está arriba, diga base de datos y la doy en la opción más. En la opción más hay varias opciones. Dentro de esta opción vamos a tomar la opción diseñador. Y acá me sale pues como todas las tablas que yo he creado. Miren que acá tengo las tablas. Tengo mis tablas. Les recomiendo que cuando tengan las tablas organizadas, den en la opción guardar página, ya que si ustedes no la guardan, se les va a desorganizar. Ya les explico por qué se debe guardar. Vamos a crear una relación entre la notaría y la autoridad civil. Acá tengo la notaría y tengo la autoridad civil. Recuerden siempre que las relaciones se crean de llave primaria a llave foránea. De lo contrario, las relaciones les van a quedar al revés. Selecciono acá en la opción crear relación, selecciono mi llave primaria, en este caso sería el código de la notaría, y lo voy a llevar a mi llave foránea, que sería el notaría autoridad. Miren que ambos campos deben de ser enteros. Bueno, acá en esta opción nos sale una opción para crear relaciones. Vamos a seleccionar la opción cascada, esta opción y le damos OK. Y ahí me quedó ya la relación. Miren que la tabla se me desorganizó, se me volvió a correr y eso pasa porque yo no he guardado la página. Entonces voy a guardar la página, lo doy aquí en guardar, acá creo un nombre, por ejemplo vista relación y le doy guardar y ya la tabla no se me va a desorganizar. Vamos a crear otra relación entre los esposos.
tenemos matrimonio. Entonces voy a crear una relación. Recuerden que de llave primaria a llave foránea. Selecciono el documento y lo llevo a su esposo. Selecciono la acción cascada y le doy en OK. Bueno, ven que eso recorrido, pero eso no. Cada vez que yo voy a crear como una relación o algo, debo darle guardar para que no se me desorganice. Acá le doy en guardar y voy a crear una misma relación. Miren lo que voy a hacer. Para no crear dos tablas, para evitarme la opción de crear la tabla esposo y la tabla esposo, de una sola tabla en donde voy a guardar a las mujeres y a los hombres dentro de la misma tabla. Esto lo hice porque tienen los mismos datos, entonces como para ahorrar espacio o para no repetir las mismas tablas. En este caso, selecciono nuevamente la tabla, el campo documento y lo llevo al campo esposa. Selecciono la opción cascada y miren que él me deja crear una misma relación de dos campos. Aquí creé una relación o creé dos relaciones a partir del mismo campo. Me faltan los testigos, vamos a hacer lo mismo con los testigos, como la misma operación. Recuerden siempre que las relaciones son de llave primaria, o sea, de documento hacia testigo 1. Debo guardar. Y voy a crear la otra relación que sería documento a testigo 2. Selecciono la acción en cascada. Y ahí tengo dos relaciones en el mismo campo. Recuerden que esta es así para evitarme crear las dos tablas. Para crear dos tablas para esposos y dos tablas para testigos, ya que es la misma información, ¿cierto? Y nos falta esa relación que es la autoridad, el documento de la autoridad es el matrimonio. Sería cascada. Acá la tengo. Y acá tengo todas mis relaciones creadas. Verifico que estén creadas las relaciones. Deben verificar que esos punticos siempre queden en las llaves foráneas. Por ejemplo, ese puntico o ese extremo debe quedar en la llave foránea. Nunca debe quedar en sentido contrario. Eso significaría que la relación quedó al revés, que le dieron al revés. Bueno, entonces ahí tenemos nuestra base de datos. Si ustedes notan, a mí se me olvidó, se me pasó ponerle el sexo a los esposos y el sexo a los testigos. No quiere decir que como ya yo creé las relaciones, yo no puedo hacer modificaciones. En este caso, voy a agregar el campo sexo a los esposos y a los testigos y también a la autoridad civil. Me regreso, voy a las tablas, en este caso voy a iniciar con los esposos y le voy a dar en estructura, en la opción estructura. Y le voy a dar acá agregar una fila. Y aquí me pregunta dónde quiero que agregue la fila. En este caso, si quiero que la agregue al final, selecciono después de correo. Si quiero que, por ejemplo, se me agregue de segundo, le doy acá después del documento. Sería como el orden donde yo quiero insertar mi fila. Él me da la opción de insertarlo debajo o encima de cualquiera de los campos, ¿cierto? En este caso, yo le voy a agregar al final, voy a dar continuar, agrego la tabla sexto, voy a poner acá entero y le voy a dar guardar. Voy a hacer lo mismo con los testigos y en estructura acá le doy agregar una fila o una columna, agrego sexto testigos, también lo voy a dejar entero, ahorita les explico por qué lo voy a dejar entero. Y me falta la tabla de autoridad civil, la doy en estructura, voy a agregar acá, voy a poner sexto y lo voy a dejar entera. Yo les voy a explicar la razón por la cual dejé exceso en entera. Entonces, esa razón es porque voy a crear una tabla que sea sexto. Acá voy a poner el código del sexo, genero mejor,
y el nombre del género. Eso significa que creé otra tabla para poner esos dos campos. Acá serían dos opciones, femenino y masculino. Eso tiene más o menos 20 campos, 20 femenino, 20 sería lo máximo. Y le voy a dar la opción de... Bueno, entonces acá les voy a explicar. Miren, acá tenemos el código del género. Ese código va a ser autoincrementable. Y acá, si yo deslizo la barra, está la opción de AI, significa autoincrementable. Selecciono esta opción y ya él me permite agregar la opción autoincrementable y automáticamente me le pone la llave primaria. Miren. Tienen que fijarse que si van a poner un campo autoincrementable, acá debe decir autoincremento. Significa que es un campo autoincrementable. Ahora bien, como yo creé una tabla para el género o para el sexo, debo poner la llave foránea. Es decir, que en testigos, el campo, sexo testigo es una llave foránea. Selecciono el campo y agrego la opción de índice. Y ahí ya me quedó mi llave foránea. En matrimonio, estamos en estructura, matrimonio no tiene ese campo, continúo con los esposos, le doy en estructura, agrego el sexo y le ponemos la opción de índice, verifico que la llave me haya quedado foránea. En este caso voy a hacer el ejemplo para mostrarles a ustedes lo que sucede cuando yo no pongo la llave foránea. Este campo sexo autoridad es una llave foránea. Yo solo para mostrarles este ejemplo voy a dejarlo sin llave foránea. Voy a ir acá a matrimonio, selecciono matrimonio, selecciono la opción más y selecciono la opción diseñador. Acá ya he agregado una nueva tabla. Como esa tabla inicialmente no estaba dentro del diseño, no se me va a visualizar. Para yo poder visualizar esa tabla que acabo de crear, simplemente le doy en esta opción mostrar, es la primera opción, mostrar o ajustar lista de tablas. Y acá me salen pues como todas las tablas. Las selecciono todas y luego las selecciono. Y miren que ya me va a aparecer la opción de género. Entonces recuerden, selecciono la primera opción, selecciono todos, las oculto y luego las vuelvo a mostrar. Listo, acá tengo mi tabla género. Voy a crear la relación con la autoridad civil. Entonces recuerden que es de llave primaria a llave foránea. Entonces miren que yo le doy a crear relación y él me muestra un error. Ese error dice que no se ha encontrado un índice, significa que no se encuentra una llave foránea. Entonces, si yo no creo las llaves foráneas, él no me permite crear las relaciones. Vamos a crear las relaciones acá entre el género y los testigos. En este caso, miren que sí me da la opción. Recuerden que es cascada. Y acá sí me lo permite crear. La razón es porque yo en esa tabla sí creé la llave foránea. Vamos a crear la relación entre el género y los esposos. Recuerden que debe ser cascada. Ahí ya creé mi relación. Me falta solo la relación entre la autoridad civil, sería este, y el género o el sexo. Entonces debo ir a autoridad civil nuevamente. Le doy en estructura y selecciono la columna y le agrego el índice, que es la llave foránea. Deben de verificar que la llave sea visible. Para regresar a la vista de relaciones debo de seleccionar matrimonio. Selecciono la base de datos como tal, le doy una opción más, le doy una opción diseñador y ahora sí puedo crear mis relaciones. Selecciono el código y selecciono la llave foránea. Y miren que ya aquí he creado mi relación. Ya tengo mis relaciones, tengo mi vista relación. En este caso hemos creado la relación y les voy a explicar algo. Entonces, por ejemplo, yo no puedo registrar una autoridad civil sin antes haber registrado la notaría. ¿Por qué?
porque la autoridad civil tiene una llave foránea, sería un campo que depende de la notaría. Entonces, el orden o la jerarquía para yo ingresar los datos en las tablas es el siguiente. Primero tengo que registrar la notaría para poder registrar la autoridad civil. Primero tengo que registrar el género para poder registrar la autoridad civil, ya que la autoridad civil tiene un género que depende de otra tabla. Eso mismo tenemos que hacer con los testigos y los esposos. Quiere decir que la primera tabla que yo voy a crear va a ser el género, también puede ser la notaría. Después de haber creado el género y la notaría, puedo registrar una autoridad civil, puedo registrar un esposo y puedo registrar los testigos. Y la última tabla que yo voy a llenar es la tabla matrimonio, ya que de ella dependen otros datos que están guardados en otra tabla. Está bien, les voy a explicar cómo se llenan los datos en las tablas. Vamos a empezar con el sexo o el género. Voy a la tabla género, le voy a dar en la opción que dice insertar, que es esta. Recuerden que el código es autoincrementable. Cuando los campos son autoincrementables, yo no voy a ingresar nada. Entonces, acá solo pondría femenina. Y acá sería masculina. El código no lo ingreso porque es un código autoincrementable. Le doy continuar. Y miren que si yo le doy en examinar ya me muestra los dos datos, que sería femenino y masculino. Y los códigos él los pone por defecto. Si yo quisiera agregar otro género, pues sería el número 3. Vamos a seguir con la notaría. Vamos a dar en la opción insertar. La notaría no es autoincrementable, creo que no es autoincrementable. Vamos a hacer un ejemplo que notaría en 1001. Nombre es notaría pública, notaría civil, del estado 8 o 9. La dirección sería Puerto Boyacá. Boyacá. La tilde. Barrio, no sé, barrio centro, carrera 34, número 456. Ejemplo. El teléfono es 8, o bueno, 320-220-20. Voy a guardar. Y si yo quiero ver los datos, le doy en examinar. Miren que ahí ya tengo mi notaría. Vamos a realizar una autoridad civil. Le damos en la opción insertar. En este caso, el documento de la autoridad sería mi documento 39-095-719. El nombre, pues sería mi nombre. Vamos a poner acá mi teléfono. La notaría, miren que acá, como la notaría es una llave foránea, no me da la opción de escribir, sino de seleccionar. Entonces miren que acá me aparece la notaría que ya registré, pero me aparecen dos notarías. La misma información, solo que primero me muestra el nombre y después me muestra el código. Puedo seleccionar cualquiera de las dos opciones, no hay dificultad que seleccione la primera o la segunda, ya que es la misma. Voy a poner el código profesional en mi mismo documento. Miren que en sexo me van a aparecer también los sexos repetidos. En este caso voy a poner femenino, puedo poner esa primera opción o la segunda opción, es la misma. Voy en continuar. Si yo le doy en examinar, ya acá tengo un juez registrado. Miren que la notaría me aparece el código. Si yo me paro sobre el código, ahí me muestra el nombre de la notaría. Si me paro sobre el sexo, me muestra el nombre del sexo. Vamos a revisar un esposo. Vamos a insertar, poner que el documento es 123. Sería, vamos a poner acá a Angie y Paola Ramírez. El teléfono de Angie es 10. Fecha de nacimiento, acá da la opción de seleccionar un calendario. Poner que nació el 10, pero del año 1990. Y la dirección es Puerto Boyacá. El correo es Angie
@mail.com. El sexo, miren que acá el sexo va a ser femenino. Y acá puedo registrar otros datos. Ese sería, el documento sería el 123, sería el 456. El nombre, a ponerle Anderson Dairon Quiñones, recuerdo. El documento va a ser en un 300, 100, 10, 10. Ese señor nació en 29 de agosto del 1980. Y la dirección también es Puerto Boyacá. El correo es anderson@mail.com. El sexo va a ser masculino, obviamente. Vamos a continuar. Y he agregado mis dos campos. Miren que acá ya en esposos me aparecen los dos datos. Entonces ya tengo mis dos esposos, me faltan mis dos testigos. Y acá le vamos a dar en insertar. Vamos a ver acá un testigo del... Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner el testigo, el 456, y sería el 567. Omar Jason Mayo. Al teléfono, vamos a agregar un teléfono, sería el 310, 310. Iría el que la dirección del Puerto Boyacá. Fecha de nacimiento, vamos a agregarle una fecha de nacimiento del mes de mayo del 2000, una persona joven. Y el sexo es masculino. Vamos a agregar a una mujer acá, que sería el documento 890. Sería Viviana Yanira Mayerle de la Rosa Costera. Acá el teléfono va a ser el 302 890 1234. La dirección va a ser Puerto Boyacá. Le voy a copiar de acá porque ya lo he escrito muchas veces. La fecha de nacimiento de estas niñas nacieron un día bisiesto del 1985. Y vamos a ponerle que ya son femeninas. Vamos a continuar. Acá tengo un error en la fecha de nacimiento de una de las testigos. Está mal la fecha, vamos a verificar. Entonces miren que acá me quedó mal la fecha. Puedo editar, doble clic sobre este cuadro o sobre esta fila y acá puedo volver a agregar la fecha de nacimiento. Debe ser que agregué debe ser que para esta fecha no había era bisiesto. Listo. Acá ya agregué mi fecha de nacimiento y acá ya me queda pues como la información. Miren que si yo me paro sobre el sexo, ahí me muestra el código, si es femenino o si es masculino. Ahora solo vamos a hacer el matrimonio. Entonces en el matrimonio vamos a registrar un matrimonio. El código, recuerden que es autoincrementable. La fecha va a ser mañana. La hora va a ser a las 10 de la mañana. Pues va a ser como de un solo juez, solo puedo ser yo. Si hubieran varios jueces, me salieran acá varias opciones. El lugar va a ser discoteca muelle. No sé si existe esa discoteca. Vamos a casar a Anderson Darío Quiñones con Angie Paola. El testigo va a ser Omar y la testigo va a ser Viviana. Le damos continuar. Y acá tenemos ya un matrimonio realizado. Bueno, ustedes me van a
enviar esta actividad. Recuerden que la actividad se la propuse de manera voluntaria, ya que no quiero como obligar o forzar a nadie, pero sí como recordarle la importancia que tiene pues esto dentro de su programa de formación. Si aprendemos a manejar 100% las bases de datos, aprendemos cómo a interactuar con el programa, nos vamos a ahorrar pues, muchos traumas en el proceso. Yo sé que para ustedes va a ser muy fácil, va a ser mucho más fácil si entendemos o empezamos a interiorizar esta cuestión de las bases de datos. Ustedes me van a enviar un captura de pantalla, de un captura de pantalla así, le toman un captura de pantalla, me lo envían a WhatsApp y también me pueden enviar una fotico, por ejemplo, de la tabla matrimonio, solo matrimonio. Yo matrimonio me doy cuenta y todo está bien, ya que acá me aparece en color azul el juez, también me aparece en color azul los esposos y los testigos. Entonces me pueden enviar un captura de pantalla de las relaciones y de esta partecita. Aunque registren un solo matrimonio es suficiente. Bueno, también me pueden enviar si quieren, le dan acá, seleccionan la base de datos y le dan en la opción acá, exportar, aquí, exportar. Y acá eso queda en blanco. Los formatos, tiene varios formatos, SQL, tiene PDF, inclusive tiene PDF, tiene también formato para Excel, pero en este caso me lo pueden enviar en SQL. Se dejan tal cual como está, le dan continuar y acá lo guardan en el escritorio y yo ahí tengo mi base de datos creada. Y ya, esa base de datos la puedo importar en mi programa, la puedo visualizar. Entonces tienen dos opciones, me pueden enviar la base de datos así, exportada, o pueden tomar los capturas de pantalla. Bueno, espero que el video haya sido un poquito claro. Cualquier duda o sugerencia me pueden escribir a WhatsApp y espero que sigan practicando.